Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:36 para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas, y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo, y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha, y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba pedo de una fiesta, y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó como gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminar ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido,
De esos intentos hay dos específicos que siempre me han causado temor, por el que tal sí, la primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande, lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño, en eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año, en ese entonces mi mamá y una tía paterna, habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro, estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios, la mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron, le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran, total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto, a pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encarilo, podía ver sin que me dañara los se puso justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá, nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro, vi como me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces, luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue, nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche, me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo del computador. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra o al menos eso me pareció ya que no tenía iluminación suficiente. Su forma parecía a la del típico fantasma que está cubierta con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer cosas paranormales, por lo que lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear la sombra seguía ahí. Así sucedió varias veces, cada vez que volteaba tenía la esperanza que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40 min. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente uno solo ve sombras por milésimas de segundo y estas desaparecen. No sabía qué hacer, la sombra simplemente seguía ahí sin moverse. A una distancia aproximada de 2 m de mí.
Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama y taparme con las sábanas. Así estuve un buen rato sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años sigo sin encontrarle una explicación lógica de lo que vi. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional, me gustaría que la comentaran.